5 historias reales de terror que han sufrido los montañistas. En ciertas montañas, llegar a la cima no es el mayor peligro. De hecho, a veces, alcanzar la cumbre es solo el comienzo de la verdadera pesadilla, el verdadero terror, el que se te mete bajo la piel y no te abandona nunca. Comienza al descender. Hoy vamos a hablar de una de esas cimas. Una que algunos llaman la cima, que no te deja volver. Imagina esto. Un grupo de 5 montañistas, amigos de toda la vida, experimentados, apasionados por la adrenalina y los paisajes que solo las alturas pueden ofrecer. Llevaban meses planeando esta expedición. Era su Everest personal, la montaña que coronaría sus carreras como alpinistas aficionados. El ascenso fue brutal, días de esfuerzo sobrehumano, luchando contra el viento helado, la nieve profunda y el aire enrarecido que te roba el aliento y la cordura. Pero lo lograron. Juntos, los 5 plantaron su bandera en la cumbre, abrazándose, llorando de emoción y agotamiento. Tomaron fotos, grabaron videos, capturando ese momento de triunfo absoluto contra la naturaleza. Se sentían invencibles, en la cima del mundo. Lo que no sabían es que el mundo que estaban pisando ya no era del todo el suyo. La euforia, sin embargo, dura poco a esa altitud. El descenso es tan o más peligroso que la subida. El cansancio acumulado, la falta de oxígeno, el frío que te cala hasta los huesos, todo juega en tu contra. Y fue durante ese descenso, cuando la guardia ya estaba un poco más baja, que las cosas empezaron a ponerse raras. Todo comenzó con Javier. Era el más veterano del grupo, el más tranquilo y racional. De repente, se detuvo en seco, en medio de una cornisa estrecha. Se quitó las gafas, mirando hacia atrás, hacia la nada blanca que los rodeaba. CHHH, dijo, levantando una mano. ¿Lo oyen? Los demás se detuvieron, agudizando el oído. No se oía nada más que el silbido del viento. ¿Oír qué, Javi? Él frunció el ceño en pasos antas. Hay pasos detrás de nosotros. Alguien nos sigue. Sus compañeros intercambiaron miradas de preocupación. Era normal, pensaron. La altitud puede jugar malas pasadas, provocar alucinaciones auditivas. Le dijeron que era el viento, el eco de sus propias pisadas. Intentaron calmarlo, pero Javier no se convencía. Siguió caminando, pero giraba la cabeza constantemente, con los ojos desorbitados por el miedo. Un par de horas después, se detuvo de nuevo, temblando. «Nos está contando», susurró, con la voz rota. «¿Qué dices?» ¿Qué dices?», preguntó Elena, la única mujer del grupo. Acercándose a él. «Nos está contando», repitió Javier, casi en un sollozo. 1 en 2, en 3, 4, en 5, en 6. Siempre cuenta hasta 6. «Somos 6. Ahora la preocupación dio paso a un miedo helado. Eran 5. Siempre habían sido 5. ¿De dónde sacaba ese número? Intentaron razonar con él. Le mostraron sus manos contando. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya vi. Somos 5. Pero él negaba con la cabeza, tapándose los oídos. No, él dice que somos 6. Siempre somos 6. El resto del descenso se convirtió en una tortura psicológica. Javier no paraba de murmurar sobre el 6º miembro del grupo, sobre la voz que lo contaba todo, sobre la presencia que sentía respirando en su nuca. Los demás, aunque intentaban mantenerse racionales, no podían evitar sentir un escalofrío recorriéndoles la espalda. La sugestión es poderosa, y en un entorno tan hostil, la paranoia se contagia como un virus. Empezaron a mirar por encima del hombro, a sentir que no estaban solos en esa inmensidad blanca y silenciosa. El alivio que sintieron al divisar las tiendas del campamento base fue indescriptible. Era la salvación, el regreso a la civilización, a la cordura. Corrieron, tropezaron, se arrastraron los últimos metros, desesperados por dejar atrás la montaña y sus fantasmas. Entraron en la tienda principal, exhaustos
y se desplomaron en el suelo. El responsable del campamento los recibió con bebidas calientes, felicitándolos por la hazaña. Y entonces, mientras pasaba lista y comprobaba sus nombres, su rostro cambió. Levantó la vista de su libreta y preguntó, con una extraña calma: ¿y el quinto? Solo veo a 411. Hizo un silencio sepulcral. Se miraron unos a otros. 1, 2, 3, 4. Faltaba alguien. Faltaba Javier. Un pánico ciego se apoderó de ellos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Nadie lo recordaba. Nadie recordaba haberlo visto caer. Nadie recordaba haberlo dejado atrás. En sus mentes agotadas, él había descendido con ellos, murmurando sobre sus 6 compañeros. Su presencia había sido tan real, tan palpable, que su ausencia ahora era un agujero negro en la realidad. Revisaron sus pasos, sus recuerdos confusos, pero era inútil. En algún punto del descenso, Javier, el hombre que alertó sobre el 6º miembro, simplemente se había desvanecido, como si la montaña se lo hubiera tragado. Organizaron un equipo de búsqueda de inmediato, pero la noche caía y una tormenta se acercaba. La búsqueda fue inútil. Nunca encontraron ni rastro de Javier, ni su equipo, ni su cuerpo. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Los 4 supervivientes fueron evacuados al día siguiente, en estado de shock, incapaces de procesar lo ocurrido. Para las autoridades, fue un trágico accidente más de montaña. Un alpinista perdido, probablemente caído por una grieta, víctima del mal de altura, en un caso cerrado. Pero para ellos, la pesadilla no había terminado. De vuelta en casa, semanas después, intentando encontrar algún tipo de cierre, decidieron revisar las fotos y los videos de la expedición. Querían recordar los buenos momentos, el triunfo en la cumbre, antes de que todo se torciera. Y fue entonces cuando descubrieron el verdadero horror. Empezaron con las fotos de la cima, la foto del grupo, los 5 abrazados, sonriendo a la cámara, pero al hacer zoom, algo no cuadraba. Detrás de Javier, ligeramente desenfocada, había una sombra. Una forma que no debería estar ahí. Parecía una figura humana, pero era extrañamente alta, delgada, y estaba borrosa, como si vibrara, atribuyéndolo a un juego de luces y sombras. Pasaron a la siguiente foto, y ahí estaba otra vez, en otra posición, pero siempre detrás de alguien, siempre parcialmente oculta. Con el corazón en un puño, revisaron todas las imágenes. En cada una de las fotos que tomaron en la cima, y en varias del descenso, aparecía esa figura, siempre borrosa, siempre incompleta. A veces solo se veía un hombro detrás de la mochila de alguien, otras una cabeza alargada asomando por encima del grupo, otras una mano, con dedos demasiado largos, apoyada en una roca lejana. Nunca estaba completamente a la vista, como si jugara al escondite con la cámara. Era una presencia sutil pero innegable. Estaba allí. Con ellos, la foto más escalofriante fue la última que tomaron antes de que Javier empezara a comportarse de forma extraña. Era un selfie grupal. Los 5 sonreían, agotados pero felices. Y detrás de ellos, casi pegada a la espalda de Javier, la figura borrosa estaba más nítida que nunca. Aunque no se distinguían sus rasgos, se podía sentir una intención. Parecía estar inclinándose, como si estuviera a punto de susurrarle algo al oído. En ese momento, lo comprendieron todo. Javier no estaba alucinando. Realmente escuchaba a alguien contándolos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque ellos no estaban solos en esa montaña. Nunca lo estuvieron. Algo los había acompañado hasta la cima. Había celebrado con ellos. Y luego, en el descenso, había decidido cobrar su peaje. Se había llevado a uno de ellos para que la cuenta cuadrara. Los 4 supervivientes nunca volvieron a escalar. El incidente los marcó de por vida. 2 de ellos necesitaron ayuda profesional durante años para lidiar con el trauma y las pesadillas recurrentes. Se distanciaron, incapaces de mirarse a la cara, sin recordar el horror que vivieron, sin sentir la presencia invisible que les robó a su amigo. La historia se convirtió en una leyenda entre los montañistas
que frecuentan esa cordillera. Una advertencia. Si decides desafiar esa cumbre, ten cuidado. Cuenta bien a los miembros de tu equipo al subir, y al bajar, cuéntalos de nuevo. Y si en algún momento sientes que sois uno más, si escuchas pasos que no son los tuyos, o una voz que susurra números en el viento, corre y no mires atrás, porque puede que la montaña haya decidido que te quedes en para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Andrés y llevo más de 12 años dedicándome al montañismo. He conquistado cimas que desafían la imaginación, desde volcanes humeantes hasta glaciares que crujen bajo tus pies. He trazado rutas donde la mayoría no se atrevería ni a mirar. Creía que conocía la montaña, que entendía sus silencios y sus rugidos. Pero una expedición, solo una, fue suficiente para destrozar esa ilusión y cambiar para siempre mi forma de ver las cumbres. Todo comenzó en una expedición que, en teoría, no era diferente a muchas otras. Éramos un grupo unido de 4 amigos, todos con experiencia, todos con un profundo respeto por la naturaleza. Nos adentramos en una cadena montañosa de los Andes, una zona tan remota que los mapas apenas la detallaban. Nuestro objetivo era una cumbre virgen, un pico sin nombre que nos llamaba desde la distancia. La emoción era palpable. Los primeros días fueron perfectos. El clima estaba de nuestro lado y el paisaje era de una belleza sobrecogedora. Montañas que parecían dientes de gigantes, valles de un verde imposible y un cielo tan azul que dolía mirarlo. Nos sentíamos invencibles, en total comunión con el entorno. El campamento base lo establecimos a unos 4.000 metros de altura, en una pequeña meseta, protegida por una pared de roca. Desde allí, la vista era espectacular. El mundo se extendía a nuestros pies como un tapiz arrugado. Pero a esa altitud, la belleza siempre viene acompañada de un peligro latente. El aire es más fino, el frío más intenso y la soledad más profunda. Esa tarde, mientras preparábamos el equipo para el asalto final a la cumbre, noté algo extraño. El silencio. No era el silencio pacífico de la montaña, sino uno denso, pesado, como si el propio aire contuviera la respiración. Los pájaros habían enmudecido, y el viento, que antes susurraba, ahora estaba completamente quieto. Nos miramos, pero nadie dijo nada. A veces, en la montaña, la sugestión juega malas pasadas. La noche cayó de golpe, como un telón de terciopelo negro. Con la oscuridad, el frío se hizo insoportable, y el viento regresó. Pero no era un viento normal. Soplaba con un aullido gutural, un lamento que parecía nacer de las entrañas de la roca. Se colaba por las rendijas de la tienda de campaña, produciendo un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era como si alguien estuviera soplando a través de un túnel gigantesco e invisible, un gemido largo y constante que te ponía los pelos de punta. Tratamos de ignorarlo, nos contamos historias, bromeamos sobre fantasmas de la montaña para aligerar el ambiente, pero el sonido persistía, cada vez más fuerte, cada vez más inquietante. Y entonces ocurrió, en medio de una ráfaga de viento, especialmente violenta, escuché mi nombre, Andrés. La voz era clara, nítida, como si alguien estuviera justo fuera de la tienda. Me quedé helado, miré a mis compañeros. Sus caras reflejaban la misma incredulidad y terror que sentía yo. ¿Oísteis eso?, susurró Mateo, el más joven del grupo. Antes de que pudiéramos responder, la voz volvió a sonar, esta vez llamando a Javier. Javier era su propia voz, el mismo tono, la misma cadencia, incluso la ligera ronquera que tenía por el frío. Era un eco perfecto, pero no había eco posible en esa meseta. El pánico empezó a apoderarse de nosotros. Esto no era el viento, no era una alucinación por la altitud. Era real afuera, en la negrura absoluta. Algo o alguien estaba imitándonos. De repente, otra voz, la de Carlos, resonó en la noche. En Carlos,
ven. Pero Carlos estaba a mi lado, pálido como la nieve. Lo más aterrador era la perfección de la imitación. No era solo el sonido, era la esencia de nuestra voz. Capturaba la duda, el cansancio, la respiración entrecortada por la falta de oxígeno. Parecía conocernos. En un acto de valentía estúpida o de puro terror, Mateo gritó hacia la oscuridad: ¿Quién está ahí? Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. El viento cesó por completo. Y entonces, desde un punto diferente de la montaña, más a la derecha, la misma voz de Mateo respondió: ¿Quién está ahí? Era una réplica exacta, un segundo después de su pregunta. El alma se nos cayó a los pies. La cosa no solo imitaba nuestras voces, sino que también respondía, jugaba con nosotros. Presa del pánico, Javier agarró su linterna y la encendió, apuntando el haz de luz hacia afuera. «Voy a ver qué es», gritó. Lo detuvimos a la fuerza. «No salgas», le supliqué. En ese momento, la voz de Javier, su propio eco macabro, susurró desde la izquierda: «Voy a ver qué es». Apagamos todas las linternas. Al instante, nos sumimos en la más completa oscuridad, acurrucados unos contra otros dentro de la tienda, escuchando. Las voces siguieron llamándonos durante horas. A veces susurraban nuestros nombres, otras veces repetían frases que habíamos dicho durante el día. Era una tortura psicológica. Nos estaban desquiciando, rompiendo nuestra cordura pieza por pieza. Nadie durmió esa noche. Cada crujido, cada susurro del viento nos hacía saltar. Esperábamos el amanecer como si fuera la salvación. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron de gris el horizonte, el silencio volvió. Las voces se habían ido. Salimos de la tienda con una cautela extrema, agotados y con los nervios destrozados. El paisaje era el mismo, pero ahora se sentía hostil, amenazante. Y entonces lo vimos. Alrededor de nuestro campamento, marcadas en la fina capa de nieve que había caído durante la noche, había huellas humanas, perfectamente formadas, con los 5 dedos visibles. Pero había 2 detalles que helaban la sangre. Primero, estaban descalzas. ¿Quién podría caminar descalzo a más de 4000 metros de altura, con temperaturas bajo cero? Y segundo, las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de nuestras tiendas, como si algo hubiera estado dando vueltas, observándonos, esperando. Lo más aterrador es que no había huellas de llegada ni de salida. Simplemente estaban allí. No lo pensamos 2 veces. Abandonamos la cumbre, el equipo, todo. Recogimos lo esencial y emprendimos el descenso más rápido y aterrador de nuestras vidas. Cada sombra, cada sonido, nos hacía mirar atrás, esperando escuchar nuestras propias voces, llamándonos desde la inmensidad. Nunca volvimos a hablar de ello con nadie más. ¿Qué podíamos decir? Que una sombra en la montaña nos robó las voces. A día de hoy, sigo escalando, pero algo en mí se rompió. Ya no busco la soledad de las cumbres, sino la seguridad del grupo. Y cuando la noche cae en la montaña y el viento empieza a aullar, no puedo evitar sentir un escalofrío y preguntarme qué es esa sombra que imita nuestras voces, qué son esas huellas descalzas en la nieve y sobre todo, qué habría pasado si alguno de nosotros hubiera salido de la tienda esa noche. Hay lugares en este mundo que no quieren ser explorados y secretos que es mejor no desvelar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y supervivencia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios si alguna vez has vivido una experiencia inexplicable en la naturaleza. Nos vemos en la próxima aventura. Esta historia me la contó un viejo amigo, un veterano con décadas de experiencia escalando los picos más altos del mundo, incluido el Everest. Fue en una de esas noches heladas en el Himalaya, mientras charlábamos al calor de una estufa improvisada, cuando me relató el encuentro más extraño y aterrador de su vida. Lo llamó simplemente el hombre que caminaba sin oxígeno. Fue durante un ascenso particularmente difícil en la llamada zona de la muerte, por encima de los 8000 metros. La noche era oscura,
sin luna, y el único sonido era el silbido del viento y el crujido de la nieve bajo sus crampones. Estaban subiendo en fila india, cada uno concentrado en su propio mundo de esfuerzo y supervivencia. La luz de sus linternas frontales apenas perforaba la inmensa oscuridad. De repente, mi amigo se detuvo. Algo a su izquierda, fuera del camino marcado, había captado su atención. Al principio, pensó que era una roca con una forma extraña, una de esas ilusiones ópticas que la hipoxia y el agotamiento suelen provocar a esas altitudes extremas. Pero no, se movía. Era una figura humana. Un hombre caminaba cuesta arriba, pero no en el sendero. Se movía en paralelo a ellos, sobre un terreno increíblemente escarpado y peligroso. Y lo más desconcertante era que iba completamente solo. No llevaba mochila, ni equipo de escalada visible, ni siquiera una linterna frontal para iluminar su camino en esa noche cerrada. Y lo más imposible de todo, no llevaba una máscara de oxígeno. A esa altitud, eso es una sentencia de muerte segura en cuestión de minutos, no de horas. Mi amigo me confesó que su primer pensamiento fue que estaba alucinando. La falta de oxígeno puede jugar malas pasadas a la mente. Miró a su compañero de adelante y al de atrás. Ambos seguían su marcha, aparentemente sin haber notado nada. Estaba perdiendo la cabeza, sacudió la suya, intentando despejar la niebla mental, y volvió a mirar. El hombre seguía allí. La figura se movía con una calma y una seguridad que desafiaban toda lógica. Parecía no sentir el frío extremo, ni la dificultad del terreno. Caminaba como si estuviera dando un tranquilo paseo por un parque. Mi amigo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El miedo, un miedo primitivo y helado, comenzó a apoderarse de él. Entonces, ocurrió lo que lo marcaría para siempre. Como si sintiera su mirada, el hombre se detuvo. Lentamente, giró la cabeza hacia él. A pesar de la distancia y la oscuridad, mi amigo pudo ver su rostro con una claridad antinatural, como si una luz interna lo iluminara. Y lo que vio lo dejó paralizado. Su cara estaba amoratada, de un color azul oscuro, casi negro, como la de alguien que ha sufrido una congelación severa o ha muerto por asfixia. Estaba hinchado, deformado por los edemas que la altitud provoca en los cuerpos sin vida. Pero lo peor eran sus ojos. Estaban completamente abiertos, fijos, sin parpadear, reflejando un vacío infinito. Y en medio de ese rostro de pesadilla, sus labios se curvaron en una sonrisa amplia, tranquila, casi amistosa, que contrastaba horriblemente con el resto de su apariencia. Mi amigo se quedó sin aliento. Quiso gritar, advertir a sus compañeros, pero no le salió la voz. El hombre mantuvo esa sonrisa congelada por unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, con la misma calma, se dio la vuelta y reanudó su marcha. Pero no siguió subiendo. Se dirigió directamente hacia un paredón de hielo y roca completamente vertical, una pared que sería un desafío técnico inmenso, incluso para un escalador experto y equipado durante el día. Y simplemente siguió caminando. No escaló, no usó pallets ni cuerdas. Caminó hacia la pared y en lugar de detenerse, pareció fundirse con ella, desapareciendo en la oscuridad y la roca como si nunca hubiera estado allí. Cuando mi amigo finalmente recuperó la compostura y pudo contarles a los demás lo que había visto, la mayoría lo atribuyó al mal de altura. Le dijeron que se concentrara, que siguiera adelante. Pero él sabía lo que había visto. La imagen de ese rostro hinchado y sonriente estaba grabada a fuego en su memoria. Al regresar al campamento base, la curiosidad y el miedo lo impulsaron a investigar. Revisó los registros de todas las expediciones que estaban en la montaña en ese momento. Habló con los líderes de otros equipos. Nadie faltaba. No se había reportado ningún accidente, ninguna muerte reciente. Todos los escaladores estaban contabilizados. El hombre que vio no existía. Al menos
no oficialmente. Pero la historia no termina ahí. Intrigado, comenzó a hablar con otros veteranos, sherpas y guías locales. Gente que había pasado su vida en esas montañas. Y para su sorpresa, no fue el único. A lo largo de los años, varios montañistas, de diferentes nacionalidades y en distintas décadas, habían reportado avistamientos casi idénticos. Siempre era lo mismo en un hombre solitario, caminando de noche en la zona de la muerte, sin equipo, sin oxígeno, siempre con ese rostro amoratado e hinchado, y siempre, con esa sonrisa inquietante, antes de desaparecer en un lugar imposible. Algunos dicen que es el espíritu de un escalador que pereció hace mucho tiempo, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Un fantasma condenado a repetir su último ascenso por toda la eternidad. Otros creen que es una especie de guardián de la montaña, una manifestación del propio Himalaya, que se aparece a aquellos que están al límite de sus fuerzas. Una especie de advertencia o quizás una prueba. Mi amigo nunca supo qué era exactamente lo que vio esa noche, pero me dijo que esa experiencia cambió su forma de ver la montaña. Ya no la veía solo como un desafío físico, sino como un lugar con misterios profundos. Un lugar donde las fronteras entre la vida y la muerte, lo real y lo inexplicable, se vuelven peligrosamente delgadas. Y desde entonces, cada vez que escala en la noche, no puede evitar mirar hacia la oscuridad, medio esperando, medio temiendo, volver a ver la sonrisa del hombre que camina sin oxígeno. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los misterios y los relatos inexplicables, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima aventura. Me llamo Lucía y esto que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Desde que era niña, las montañas han sido mi refugio, mi lugar para sentirme verdaderamente viva. Escalar es mi pasión, mi forma de conectar con la naturaleza y conmigo misma. He recorrido picos en casi todos los continentes. He enfrentado tormentas, agotamiento extremo y el miedo que a veces te susurra al oído en la soledad de las alturas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré en aquella expedición invernal en los Andes, hace ya unos cuantos años. Nuestro objetivo era una cumbre virgen, un desafío técnico, en una zona remota y poco explorada. Éramos un equipo pequeño, pero experimentado: Marcos, nuestro líder, y un alpinista legendario, Sofía, una escaladora fuerte y metódica, y John. La aproximación fue dura, como esperábamos. Días de caminar sobre glaciares agrietados, soportando vientos que cortaban la piel y temperaturas que te congelaban hasta los huesos. Pero el espíritu era alto. La camaradería, el paisaje espectacular, la sensación de estar al límite, todo eso era parte del juego que amábamos. Llevábamos una semana de ascenso cuando todo empezó a torcerse. El plan era establecer nuestro último campamento de altura a unos 5.200 metros, descansar y lanzar el ataque a la cumbre al día siguiente. El lugar elegido era una pequeña meseta protegida de los vientos dominantes. Era el lugar perfecto, un pequeño oasis en medio de la hostilidad blanca. O eso creíamos, mientras asegurábamos las tiendas y empezábamos a derretir nieve para hidratarnos. Marcos, que estaba explorando el perímetro, nos llamó con una voz extraña, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Nos acercamos y lo vimos señalando hacia una formación rocosa a unos 100 metros. Al principio, no entendí qué miraba. El sol de la tarde creaba sombras largas y engañosas. Pero entonces, lo vi. Eran tiendas de campaña, 3 de ellas, de un color naranja, desvaído por el sol y la nieve. Semienterradas, pero claramente visibles, un campamento. Allí, a más de 5.000 metros, en una ruta que, según todos los registros y mapas, nunca antes había sido transitada. No tenía ningún sentido. La curiosidad, esa fuerza tan humana y a veces tan peligrosa, nos pudo. Dejamos lo que estábamos haciendo
y nos acercamos con cautela. A medida que nos aproximábamos, la sensación de extrañeza se intensificaba. Las tiendas, aunque viejas, estaban intactas, no estaban rasgadas por el viento, ni aplastadas por la nieve. ¿Cómo cabría esperar, después de lo que parecían años de abandono? Estaban tensas, como si sus ocupantes hubieran salido esa misma mañana. Con el corazón latiéndome con fuerza, abrí la cremallera de la primera tienda. El aire que salió de dentro era gélido, quieto, como el de una tumba. Dentro había un saco de dormir desenrollado, una mochila apoyada contra la pared de lona, y al lado, una taza con restos de lo que parecía té congelado. Todo estaba en un orden casi perfecto. Inquietante, pero lo que me heló la sangre fue lo que vi junto a la entrada en un par de botas de alta montaña, cuidadosamente alineadas, una al lado de la otra, como si alguien se las hubiera quitado tranquilamente. Se hubiera puesto los calcetines y hubiera decidido salir a dar un paseo descalzo sobre la nieve eterna. ¿Quién en su sano juicio haría algo así a esta altitud? Revisamos las otras dos tiendas. La escena se repetía con variaciones macabras. En una, había comida liofilizada esparcida, como si una cena hubiera sido interrumpida de golpe. En la otra, más mochilas, equipo de escalada perfectamente ordenado y más botas alineadas junto a la salida. Eran 3 tiendas, 3 pares de botas, 6 botas, para 3 personas que, aparentemente, habían decidido caminar hacia la muerte blanca, con los pies desnudos. No había cuerpos, no había señales de lucha, ni de avalancha, ni de nada que pudiera explicar una evacuación de emergencia. Era un abandono silencioso, ordenado, imposible. La atmósfera se había vuelto pesada, opresiva. El sol comenzaba a esconderse tras los picos, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos. El frío se hizo más intenso, pero no era solo el frío físico. Era un frío que se te metía en el alma. Sofía, siempre la más racional, encontró una libreta de expedición dentro de una de las mochilas. Era un pequeño diario con tapas de cuero, desgastado por el uso. Nos reunimos alrededor, y Marcos encendió su frontal para iluminar las páginas. Las primeras entradas eran normales. Descripciones de la ruta, notas sobre el clima, el ánimo del equipo, hablaban de la belleza del lugar, de la emoción del desafío. Pero a medida que avanzábamos, la caligrafía se volvía errática, casi frenética. Las frases se hacían más cortas, más extrañas. Y entonces leímos las últimas anotaciones. La letra era un garabato casi ilegible, como si la mano que escribía estuviera temblando sin control. La primera frase que nos impactó fue: «Anellos bajan cuando dormimos». Ellos. ¿Quiénes eran ellos? No había nadie más en kilómetros a la redonda. Seguimos leyendo. «No mires las sombras. Se mueven cuando no las miras». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré instintivamente las sombras que proyectaban las rocas a nuestro alrededor. Ahora, alargadas y deformes por la luz moribunda, parecían moverse, danzar al borde de mi visión. Me dije que era la sugestión, el cansancio, la altitud, pero el miedo ya se había instalado. La última entrada era la peor. Ocupaba una página entera, escrita con una presión tan fuerte que casi había rasgado el papel. Decía: «Ya aprendieron nuestros nombres». Y debajo, 3 nombres. No los recuerdo. O quizás mi cerebro se niega a recordarlos. Pero sé que estaban allí. Cerramos la libreta de golpe. Nadie dijo una palabra. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Decidimos volver a nuestro propio campamento, a solo 100 metros de distancia, pero que ahora se sentían como un universo aparte. Montamos nuestras tiendas en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. Esa noche no pude dormir. Me acurruqué dentro de mi saco, escuchando el silbido del viento contra la lona, pero cada ráfaga sonaba como un susurro, cada crujido de la nieve como un paso. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, alimentada por esa libreta maldita. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas. Soñé con sombras que se arrastraban por la nieve, figuras altas y delgadas sin rostro. Y entonces, en el sueño,
Escuché un sonido rítmico, insistente. Era un rasguño. Alguien, o algo, estaba rascando la tela de mi tienda desde el exterior. Un sonido lento, deliberado, un scratch, scratch, scratch. Me desperté de golpe, con el corazón en la garganta. El sonido se había ido. Todo estaba en silencio, salvo por el viento. ¿Había sido un sueño? Tenía que haber sido un sueño, pero estaba temblando incontrolablemente. No me atreví a moverme, ni a llamar a mis compañeros. Me quedé allí, petrificada, escuchando mi propia respiración entrecortada, esperando el amanecer, como si mi vida dependiera de ello, y quizás lo hacía. Cuando los primeros rayos de luz pálida iluminaron el interior de mi tienda, sentí un alivio inmenso. Pero entonces, mi mirada se posó en la pared de lona, justo donde en mi sueño había escuchado el rasguño, y mi sangre se congeló por segunda vez. Había marcas, 3 surcos paralelos, perfectamente visibles, en la tela escarchada, como si unas uñas largas y afiladas hubieran presionado desde fuera. Eran reales, no había sido un sueño. Salí de la tienda como un resorte. Marcos y Sofía ya estaban despiertos, sus rostros pálidos y demacrados. No necesité preguntar. Vi en sus ojos el mismo terror que sentía yo. «Nos vamos», dijo Marcos, con una voz que no admitía discusión ahora mismo. Nadie protestó. Desmontamos el campamento con una prisa febril, sin apenas hablar, lanzando miradas furtivas hacia el campamento abandonado, que permanecía silencioso y ominoso bajo la luz de la mañana. No recogimos la libreta. La dejamos donde estaba, como si quemara al tacto. El descenso fue una carrera desesperada contra algo que no podíamos ver ni nombrar. No nos detuvimos a descansar hasta que estuvimos muy por debajo de la línea de nieve, de vuelta en el mundo de la roca y la vegetación. Solo entonces nos permitimos respirar. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó, no entre nosotros, no con nadie más. ¿Qué podíamos decir? Que encontramos un campamento fantasma, que unas sombras aprendieron nuestros nombres, que algo nos visitó en la noche. Nos habrían tomado por locos, afectados por el mal de altura. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que las marcas en mi tienda eran reales. A veces, en las noches de insomnio, todavía escucho ese sonido, el rasguño lento y deliberado en la tela. He vuelto a escalar, sí, porque las montañas siguen siendo mi pasión. Pero algo se rompió en mí aquel día. Ahora, cuando estoy en las alturas, en la inmensa soledad blanca, ya no me siento sola. Siento que algo me observa desde las sombras, algo antiguo y paciente. Y rezo para que nunca, jamás, aprenda mi nombre. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hay historias que nos helarían la sangre, incluso sin el frío de una montaña. Pero la que voy a contar hoy no solo hiela la sangre, hiela el alma. Se trata de una de las tragedias más desconcertantes y terroríficas del siglo XX, el incidente del Paso Dyatlov. Y no es solo un cuento para no dormir. Es una herida abierta en la historia del montañismo, un misterio que, más de 60 años después, sigue sin una respuesta clara. Imaginen esto. Estamos en febrero de 1959. 9 jóvenes estudiantes soviéticos, todos ellos montañistas, experimentados, se embarcan en una expedición de categoría 3, la más difícil, a través de los montes Urales, en Rusia. En su objetivo era alcanzar la cumbre del Otorten, un desafío que estaban más que preparados para afrontar. El líder del grupo era Igor Dyatlov, de 23 años, un experto en la materia. El resto del equipo, 7 hombres y 2 mujeres, compartían su pasión y su habilidad. Estaban equipados, eran fuertes y tenían un espíritu de aventura inquebrantable. Partieron llenos de optimismo, documentando su viaje con cámaras y diarios. Las últimas fotos que tomaron muestran sus rostros sonrientes, rodeados por un paisaje blanco e imponente, pero nunca llegarían a su destino. Y la forma en que fueron encontrados
desafía toda lógica y explicación racional. El plan era que Dyatlov enviara un telegrama a su club deportivo el 12 de febrero. Pero ese telegrama nunca llegó. Al principio, nadie se preocupó demasiado. Los retrasos en expediciones de este tipo eran comunes, pero los días pasaron, y el silencio se hizo demasiado largo, demasiado pesado. Finalmente, el 20 de febrero, las familias exigieron una operación de búsqueda y rescate. Lo que encontraron los equipos de rescate no fue solo una tragedia, fue el escenario de una pesadilla. En una ladera de la montaña Kolatsiakol, que en el idioma local, Mansi, significa la montaña de los muertos, los rescatistas encontraron la tienda de campaña del grupo. Y aquí es donde el misterio realmente comienza. La tienda estaba rasgada, pero no desde fuera, como si un animal la hubiera atacado. Estaba cortada desde dentro. Era como si una fuerza invisible y aterradora hubiera hecho que los 9 excursionistas, en medio de una noche gélida, con temperaturas de 30 grados bajo cero, cortaran su único refugio para escapar desesperadamente hacia la oscuridad helada. Dentro de la tienda, encontraron todas sus pertenencias, su ropa de abrigo, sus botas, sus provisiones, sus esquís. Todo estaba allí, intacto, pero ellos no, habían huido. Y lo más extraño es que lo habían hecho casi desnudos. Algunos solo en ropa interior, otros descalzos. ¿Qué pudo ser tan aterrador como para que 9 montañistas experimentados abandonaran su refugio y su equipo de supervivencia para enfrentarse a una muerte segura por congelación? Las huellas que dejaron en la nieve contaban una historia aún más confusa. Los investigadores la siguieron desde la tienda, descendiendo por la ladera hacia un bosque cercano. Las huellas mostraban que no corrieron presas del pánico, no. Caminaron de manera ordenada, casi en calma, se alejaron de la tienda. ¿Cómo es posible caminar con calma hacia una muerte segura? Era como si estuvieran siendo guiados o escoltados por algo. Algo de lo que no necesitaban correr, porque no podían escapar. Los primeros 2 cuerpos fueron encontrados a 1,5 kilómetros de la tienda, al pie de un gran pino. Eran Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko. Estaban descalzos y solo llevaban ropa interior. Junto a ellos, los restos de una pequeña hoguera. Las ramas del pino, hasta una altura de 5 metros, estaban rotas, como si hubieran intentado trepar desesperadamente para escapar de algo que estaba en el suelo. Murieron de hipotermia. A unos 300 metros de ese pino, encontraron el cuerpo de Igor Dyatlov, el líder. Yacía boca arriba, en la nieve, con una rama en una mano y la otra protegiendo su cabeza, como si estuviera defendiéndose de un golpe. Su postura sugería que intentaba regresar a la tienda. Cerca de él, encontraron a Zina Kalmegerova, también, aparentemente, intentando volver al campamento. Y un poco más allá, a Rustem Slobodin, quien tenía una pequeña fractura en el cráneo. Los 3 murieron congelados, pero sus posiciones contaban una historia de lucha final, de un último esfuerzo, desesperado por sobrevivir. Hasta aquí, la historia ya es suficientemente extraña. Pero lo peor estaba por venir. Tuvieron que pasar 2 meses, hasta que la nieve de primavera comenzó a derretirse, para que encontraran a los últimos 4 miembros del grupo, y sus cuerpos revelaron el verdadero horror de lo que sucedió esa noche. Fueron encontrados en un barranco, a 75 metros del pino, sepultados bajo 4 metros de nieve. Lyudmila Dubinina y Semyon Zolotaryov tenían el pecho aplastado. Sus costillas estaban rotas con una fuerza que, según los forenses, era comparable a la de un impacto de coche a alta velocidad. Pero lo más inquietante es que no tenían ninguna herida externa, ningún hematoma, ningún rasguño. Era como si una presión inmensa los hubiera aplastado desde dentro. A Alexander Kolevatov le ocurrió algo similar, pero lo más macabro se encontró en los cuerpos de Dubinina y Zolotaryov. A Lyudmila le faltaba la lengua, los ojos y parte de los labios. A Semyon también le faltaban los globos oculares. A Nikolai Tibox Brinal, el último del grupo,
Lo encontraron con el cráneo completamente destrozado. Las autoridades soviéticas abrieron una investigación, pero la cerraron rápidamente. La conclusión oficial fue que los excursionistas murieron debido a una fuerza natural irresistible. ¿Qué fuerza natural puede causar heridas internas tan brutales sin dejar rastro externo? ¿Qué fuerza natural hace que 9 personas huyan de su refugio hacia una muerte segura? ¿Y qué pasó con las partes que faltaban en los cuerpos? Algunos dijeron que fueron animales carroñeros, pero los expertos forenses no encontraron marcas de mordeduras, y el misterio no acaba ahí. Los informes de la autopsia mencionaban que la piel de las víctimas tenía un extraño tono anaranjado y sus cabellos se habían vuelto grises. Además, se encontraron altos niveles de radiación en la ropa de 2 de ellos. ¿De dónde venía esa radiación? Las teorías se dispararon. ¿Fue una avalancha? Es la explicación más lógica y la que muchos intentan defender, pero no explica por qué salieron de la tienda. Una avalancha no les habría dado tiempo a cortar la lona desde dentro y caminar ordenadamente. Además, el equipo de rescate no encontró signos de avalancha en la zona. Fueron atacados por el pueblo indígena Mansi. Fueron interrogados, pero no había pruebas que los implicaran. Además, las heridas no correspondían a un ataque humano. Entonces, la gente empezó a buscar explicaciones más allá de lo convencional. Se habló de pruebas militares secretas. Otros excursionistas en la zona reportaron haber visto extrañas esferas o luces anaranjadas en el cielo la noche de la tragedia. ¿Podría haber sido el efecto de un arma sónica o de algún tipo de experimento que les causó un pánico irracional y lesiones internas? Esta teoría podría explicar la radiación y las extrañas luces, pero el gobierno soviético siempre negó cualquier actividad militar en la zona en esa fecha. Y luego están las teorías más oscuras, las que se susurran en las faldas de la montaña de los muertos. Los Mansi, que han vivido en esa tierra durante siglos, siempre han considerado esa montaña un lugar prohibido, un lugar donde habitan espíritus poderosos. Tienen leyendas que hablan de 9 cazadores que murieron allí hace mucho tiempo y advierten a la gente que no se acerque. ¿Tropezaron los jóvenes con algo que no debían ver? ¿Despertaron a una antigua fuerza que protege esa montaña? A lo largo de los años, otros montañistas que se han aventurado en el paso Dyatlov han informado de experiencias aterradoras. Hablan de una sensación de pánico abrumador que surge de la nada, una presión en el pecho que les impide respirar. Algunos afirman haber escuchado vibraciones profundas y sordas que parecían venir de debajo de la nieve. Otros, al igual que los testigos de 1959, han visto esas mismas luces anaranjadas danzando en el cielo nocturno. Lo que sea que les pasó a esos 9 jóvenes fue algo rápido, silencioso y absolutamente aterrador. Algo que los obligó a salir de su refugio, algo que los hizo caminar hacia su fin, y algo que les infligió un daño que la ciencia aún no puede explicar por completo. La investigación se reabrió en 2019 en Rusia, pero de nuevo, la conclusión fue poco satisfactoria en una avalancha de placa. Un tipo raro de avalancha, combinada con la poca visibilidad, los desorientó. Pero esta explicación sigue sin convencer a muchos, especialmente a los familiares y a los investigadores privados que han dedicado su vida a este caso. El paso Dyatlov no es solo el nombre de una tragedia, es el nombre de un enigma, un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes. Piezas que quizás se perdieron para siempre en la nieve de los Urales, o que quizás nunca fueron de este mundo. La montaña de los muertos se cobró a 9 almas jóvenes y se quedó con su secreto. Un secreto que quizás nunca debamos conocer. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo del misterio. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde exploraremos otros enigmas que desafían nuestra comprensión. Déjame en los comentarios cuál es tu teoría sobre lo que ocurrió en el paso Dyatlov. Nos vemos en el próximo misterio.